Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo ahorrar agua al regar modificando el clima en los sitios donde se realizan los cultivos. Sean ustedes bienvenidos. En los videos anteriores les mostramos la relación que existía entre la evaporación y la evapotranspiración, que es la demanda de agua de los cultivos. También les enseñamos cómo medirla, cómo hacer un aparato muy sencillo para medir la evaporación en el campo, y también les mencionamos los distintos factores climáticos o meteorológicos que afectan a la evaporación y por ende a la demanda de agua de los cultivos. Ahora les vamos a explicar una serie de técnicas para ahorrar agua al considerar esos factores que afectan a la evaporación. Y por eso es que es tan importante que nosotros tratáramos estos temas relacionados con la evaporación al momento de hacer un curso de riego, ya que estos son unos factores muy importantes que nos pueden ayudar a ahorrar agua. Entonces, habíamos mencionado que uno de los factores que afectaba la evaporación era la radiación, la intensidad con el que el sol incidía sobre las plantas. Y mencionábamos que eso era prácticamente la fuente de energía que activaba toda la cadena transpiratoria. Por supuesto, si nosotros nos vamos al norte de Europa y sitios donde existe invierno, existe muy poca radiación y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que los cultivos reciban la mayor radiación posible. Pero en las zonas tropicales que nos ocupan a nosotros, ya que nosotros somos agrotecnología tropical, generalmente lo que más abunda es el sol. Igual que en las zonas desérticas donde hay muy poca nubosidad. Entonces, cuando nosotros tenemos radiación en exceso, nosotros podemos regular un poco la radiación que le cae a los cultivos. Y de esta forma reduciremos el consumo de agua de estos cultivos. Entonces, si nosotros reducimos la radiación en un 10 o un 20%, nosotros podemos reducir la demanda de agua de cultivo un 10, un 20, un 30% inclusive. Y estos niveles de reducción no afectarán el rendimiento de los cultivos, ya que estamos partiendo del supuesto de que estos son sitios donde existe mucha radiación. Por ejemplo, el estado de Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, podría ser las zonas del norte de México, de la República de México, o podría ser, por ejemplo, zonas como la península de Paraguaná en Venezuela, o el norte de la zona costera al norte de Perú. Esos son sitios donde existe mucha radiación, tenemos sol de sobra y nosotros podemos hacer cierto grado de sombreamiento en el cultivo para producir disminución de la evaporación en consecuencia de la evapotranspiración y en consecuencia de las necesidades de agua del cultivo. ¿Cómo se puede hacer esa reducción de la radiación? Esa se puede hacer con la siembra de árboles, por ejemplo. Si nosotros sembramos árboles, los árboles van a hacer un sombreamiento parcial en el suelo. No son árboles que van a estar sembrados muy juntos, sino que van a ser sembrados en forma distanciada, y eso va a permitir que en ciertas horas del día las plantas tengan un poquito más de sombra que en otras horas del día. Por lo tanto, se reduce la demanda de agua en esas horas donde existe cierto sombreamiento. Esa pudiera ser una forma. Otra forma es la forma, por ejemplo, como se cultivan los anthurium o muchas plantas en viveros, donde se coloca en el techo una malla sombra. Y esa malla sombra reduce la radiación. Hay distintos modelos, hay del 30%, del 50%, del 80%. Eso depende del espacio que exista entre cada una de las fibras y el espacio hueco por donde pasa la luz. Entonces eso se regula y se produce un grado de sombreamiento variable que va a reducir la radiación dentro del invernadero o dentro de la zona de cultivo. En estos casos se llaman umbráculos, y eso va a permitir que se reduzca el consumo de agua. Muchas hectáreas de tomate están sembrados
en un bráculo, por ejemplo, en México, donde las plantas de tomate se siembran bajo sombra, bajo mallas de sombra, y efectivamente se logran producir y se producen ahorros importantes en la demanda de agua del cultivo. Otra técnica es con las pantallas aluminizadas. Esto se utiliza principalmente en los invernaderos activos. Son invernaderos que responden a los cambios en las condiciones meteorológicas. Y ellos tienen sistemas automáticos por medio de los cuales unas mallas a base de aluminio se colocan en el techo del invernadero. Esas se extienden, por ejemplo, a las 10 de la mañana y pueden ser retiradas a las 2, 3 de la tarde. Eso hace que se refresque el invernadero, disminuye la temperatura del invernadero, pero lo más importante es que en esas horas donde la radiación es más alta, se reduce la demanda de agua del cultivo. Por lo tanto, la demanda de agua total del cultivo se disminuye. Esos son sistemas automáticos. Esas pantallas aluminizadas se extienden y se recogen automáticamente. Entonces, en esas horas donde la radiación puede crear algún problema, se reduce y en consecuencia reducimos la demanda de agua del cultivo. Entonces, esas son diversas formas que podemos, modificando la radiación que incide sobre el cultivo, producir disminuciones en la demanda de agua. Se me escapaba otra forma que es muy utilizada en el caso de los invernaderos en la zona mediterránea, en Almería y demás. En las épocas de verano, cuando hace mucha radiación en esa zona, los españoles acostumbran colocar una capa de agua con cal y una pintura removible sobre los techos de los invernaderos. Esto hace que la capacidad de transmisión de luz del invernadero se reduzca durante esos meses en que existe mucha radiación. Cada uno de esos sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas que nos daría para estar horas y horas hablando. Pero lo que nos interesa en este punto, porque nuestro curso es de riego, es que estas son formas de ahorrar agua al momento de cultivar. Luego estábamos mencionando que otro factor del cual depende la evaporación es de la velocidad del viento. Mientras exista más viento, la evaporación es mayor y la evapotranspiración es mayor. Entonces, reducir la evapotranspiración pasa por colocar barreras rompevientos. Las barreras rompevientos pueden ser barreras vivas o barreras muertas. Por ejemplo, una barrera viva puede ser la siembra de árboles muy densos que retengan la velocidad del viento. En Francia, en las campiñas francesas, es común encontrar ese tipo de barreras rompevientos. Y se colocan setos y se colocan árboles altos que frenan la velocidad del viento y en consecuencia se reduce la demanda de agua. Ahorita estamos compartiendo con ustedes una foto de Chile donde colocaron una barrera rompeviento muerta. En este caso la hicieron con una malla que retenga la velocidad del viento, que está colocada sobre una estructura metálica. También les vamos a mostrar una fotografía de un potrero donde se crían ovejas, donde la siembra de arbolitos de matarratón retienen la brisa y disminuyen la demanda de agua del cultivo de pasto, que es el alimento de las ovejas. Entonces, reduciendo la velocidad del viento, se puede reducir la evaporación, la evapotranspiración y la demanda de agua de los cultivos. Se me escapaba en China, que en China colocan unos montículos de tierra y al lado hacen los invernaderos. Entonces, esos montículos de tierra son los encargados de frenar la brisa que puede causar problemas de secante, o sea, aumentando la evaporación en los cultivos. En cuanto a la humedad relativa puede ser controlada de varias formas. Uno es haciendo nebulizaciones. Existen nebulizadores Fogger
que aportan agua al aire, esos se utilizan para bajar la temperatura de los invernaderos, pero también aumentan la humedad relativa y eso reduce la demanda de agua de los cultivos. Si bien consumimos agua al momento de nebulizar, que también en parte se compensa por el ahorro en agua que tenemos al nivel del riego. Entonces, este sistema está, como quien dice, en entredicho, porque no necesariamente las ganancias que obtenemos por un lado las perdemos por el otro. Indudablemente el balance de ese sistema es positivo, porque adicional a la disminución de la demanda de agua, también se disminuye la temperatura y hace factible que cultivos donde el calor dentro del invernadero hace insoportable y hace imposible el desarrollo del cultivo, al usar nebulizadores pasa a ser un clima agradable donde pueden desarrollarse adecuadamente cultivos que antes no podían desarrollarse dentro de esos invernaderos. La otra técnica para aumentar la humedad relativa que se puede hacer en invernaderos es cerrando las cortinas laterales. Entonces, si nosotros tardamos tiempo en abrir las cortinas laterales, la humedad relativa que se acumuló durante toda la madrugada va a permanecer dentro del invernadero más tiempo, y eso va a hacer que la demanda de agua del cultivo también disminuya. De hecho, la recomendación es ir abriendo esas cortinas progresivamente para que progresivamente vaya disminuyendo la humedad relativa. En fin, aquí estamos viendo una serie de cosas que nos pueden ayudar a ahorrar agua en los cultivos, y parte del conocimiento de los distintos factores de producción, que afectan la evaporación. Por eso es que era tan importante manejar todos estos conceptos que veníamos conversando anteriormente, porque son los que van a justificar estas acciones que estamos realizando. Entonces, nosotros hemos notado que esos otros videos que fueron pocos vistos en comparación a otros videos de nuestro canal, y sin embargo consideramos que son unos videos muy importantes para todos ustedes. Entonces, les recomiendo que los busquen y los vean. O sea, donde establecemos el concepto de evaporación es un video, el otro video donde hablamos de la forma de medir la evaporación, que es el segundo video, el tercer video donde hablamos de los factores que afectan la evaporación, y que es el que nos permite ahorrar agua considerando el conocimiento de los factores de evaporación. Allí, bueno, va una crítica a la inteligencia artificial, a la nueva inteligencia artificial que ha estrenado la empresa YouTube, que bueno, a veces hace que los videos importantes no lleguen al conocimiento de todas las personas. Entonces, si ustedes son responsables en la formación que están recibiendo en el manejo del riego y los conocimientos que se van a aplicar a futuro, les recomiendo entren en la página de nuestro canal, busquen esos videos, que esos tienen menos de un mes de subido. Los ordenan por orden de subida, de los más recientes al más antiguo, y los buscan y los ven. Eso le va a instruir a la inteligencia artificial que debe mostrárselo a más personas, y que es importante, que eran videos que ellos los relegaron sin necesidad. Pero es fundamental, les repito, es fundamental que ustedes vean esos videos. Si ustedes no los han visto, devuélvanse y véanlo, porque eso les va a dar las bases para entender muchas de las cosas que vamos manejando a lo largo de este curso de riego para los cultivos. Entonces, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. En esta oportunidad, mostrando las distintas formas de ahorrar agua al regar, modificando las condiciones climáticas o meteorológicas que tiene el cultivo. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. También los invitamos a pasearse por el canal del Fertirriego, donde estamos continuamente colocando videos relacionados al tema de la fertirrigación, tal vez con una profundidad un poco mayor de los temas que se tratan en este canal. Y eso permite que ustedes puedan tener un conocimiento técnico más preciso. Además, la ayuda que necesitamos es que necesitamos rápidamente llegar a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de reproducción de los videos
en ese canal para poder activar un mundo de conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias.